El Estado de México es uno de los territorios más densamente poblados del país, pero también uno de los más oscuros. Bajo sus calles, avenidas y oficinas gubernamentales se esconden historias que van desde simples robos hasta crímenes que desafían toda lógica humana. Hoy te presento un recorrido escalofriante por los casos más turbios, silenciados y perturbadores del Edomex. Esto no es solo un iceberg, es una advertencia. Si este tipo de videos te gusta, por favor dale like y suscríbete. Sin más por agregar, comencemos. Estamos en el nivel 1. Ecatepec. Es uno de los municipios con mayor incidencia de robos en transporte público del Estado de México. Los asaltantes suelen abordar como pasajeros en zonas como Ciudad Azteca y Hank González. Una vez dentro de la unidad, combi o camión, amenazan con armas a los usuarios para despojarlos de celulares, carteras y mochilas. En febrero de 2025, 4 personas fueron detenidas por este modus operandi y vinculadas a proceso. También se han reportado casos donde los choferes reciben al intentar evitar el asalto. Naucalpan. El Boulevard Luis Donaldo Colosio y la zona de El Toreo son puntos críticos. En julio de 2024, un asalto fue captado en video. 2 sujetos armados a los pasajeros y no entregaban sus pertenencias. Una mujer suplicó que le devolvieran su mochila porque contenía su uniforme de trabajo. La fiscalía logró detener a uno de los implicados, pero otros siguen prófugos. En los últimos años, Nezahualcóyotl ha visto un aumento alarmante en casos de especialmente en colonias como Maravillas, El Barco y La Perla. Grupos delictivos locales y supuestos integrantes de cárteles como el Cartel Jalisco Nueva Generación han exigido cuotas semanales a tienditas, puestos ambulantes y repartidores para permitirles trabajar sin represalias. Modus operandi. Las víctimas reciben llamadas amenazantes o son interceptadas en la vía pública. Se les exige entregar dinero en efectivo, a veces en lugares insólitos como macetas frente a sus casas. En algunos casos, los extorsionadores muestran fotos de familiares o del negocio para intimidar. Casos recientes. Una mujer fue detenida tras exigir pagos a un repartidor de agua, alegando pertenecer a un sindicato ficticio. Otro comerciante fue obligado a entregar 500,000 pesos bajo amenaza de muerte. Los responsables fueron capturados tras chocar con una patrulla durante su huida. La extorsión creció un 69.5% en solo 2 meses durante 2023. Muchos negocios han colocado rejas y cerraduras reforzadas como medida preventiva. El miedo a denunciar sigue siendo un obstáculo, aunque hay líneas anónimas disponibles. El 1 de abril de 2025, doña Carlota, una mujer de 74 años, descubrió que su casa en la unidad habitacional ex Hacienda de Guadalupe había sido invadida por presuntos ocupantes ilegales. Al acudir con sus hijos a reclamar la propiedad, se desató una discusión que terminó en una Carlota contra 3 hombres, a 2 e hiriendo a otro. Tanto ella como sus hijos fueron vinculados a proceso calificado y tentativa de... Aunque muchos la consideran una justiciera, otros exigen su condena, lo que ha dividido a la opinión pública. El caso expone el grave problema de los despojos inmobiliarios en México, invasiones de propiedades por personas que no tienen derechos legales sobre ellas. En muchos casos, los invasores alegan haber rentado el inmueble por internet, como ocurrió aquí, pero sin documentos válidos. Las autoridades suelen exigir pruebas de propiedad que muchas familias no tienen a la mano, lo que complica la defensa de su patrimonio. Solo en la Ciudad de México se registraron más de 24,000 denuncias por despojo entre 2009 y 2019. En el Edomex, este delito ha alcanzado niveles históricos, con miles de familias afectadas cada año. Estamos en el nivel 2.
Valeria Teresa Gutiérrez Ortiz, de 11 años, fue el 8 de junio de 2017 tras abordar una combi de la Ruta 40 en Nezahualcóyotl. Su padre la subió al transporte para protegerla de la lluvia mientras él la seguía en bicicleta. Valeria nunca llegó al punto de encuentro pactado. Al día siguiente, vecinos reportaron una combi abandonada en la colonia Benito Juárez. Dentro del vehículo se encontró el cuerpo de Valeria, con signos de abuso sexual. José Octavio N., dueño y operador de la combi, fue detenido por la Fiscalía del Estado de México. Días después, fue hallado muerto en su celda del penal Nezabordo, presuntamente por... La familia denunció negligencia por parte de las autoridades. Se tardaron horas en activar la alerta Amber. Le sugirieron que la niña se había ido con su novio. No se boletinó la unidad de transporte a tiempo. El caso desató protestas masivas en Neza y otras partes del país. Se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia de género y la impunidad en el Edomex. Diana, de 24 años, salió de su casa a la madrugada del 2 de julio de 2017 para hacer una llamada telefónica. Nunca regresó. Vivía en Santa María Nativitas, Chimalhuacán, Estado de México, y vendía dulces para ahorrar y terminar sus estudios en línea. Su cuerpo fue encontrado ese mismo día en la vía pública, pero fue registrado como masculino por las autoridades. Fue trasladado al CEMEFO de Nezahualcóyotl, donde permaneció sin ser identificado. Días después, su hermana lo encontró por casualidad al preguntar directamente en el lugar. La familia intentó denunciar la desaparición, pero el Ministerio Público les dijo que debían esperar 72 horas. La carpeta de investigación presentó múltiples inconsistencias, incluyendo el error de género en el registro del cuerpo. Solo uno de los implicados ha sido sentenciado, otro sigue prófugo. La madre, Lidia Florencio, ha encabezado marchas y protestas exigiendo justicia y sanciones para los servidores públicos negligentes. El caso se convirtió en símbolo de la lucha contra la impunidad y la revictimización institucional. El 28 de junio de 2025, estudiantes del CONALEP Tequesquinahuac grababan lo que parecía ser un acto de por parte de policías municipales contra un automovilista en la avenida Gustavo Vaz. Al notar que estaban siendo filmados, los agentes reaccionaron violentamente contra los jóvenes. Las grabaciones muestran a al menos 3 policías, algunos sin uniforme visible, sometiendo con fuerza excesiva a 2 estudiantes, los tomaron del cuello, los tiraron al suelo y los subieron a una patrulla. Los videos fueron difundidos por Yani R., alumna del plantel, y por la maestra Elvira Juárez, quien denunció que los jóvenes pidieron auxilio porque estaban siendo golpeados. El gobierno municipal, encabezado por Raciel Pérez Cruz, emitió un comunicado afirmando que los policías actuaron conforme a la ley tras atender una supuesta riña. La comunidad educativa desmintió esta versión, acusando encubrimiento y censura digital, se eliminaron comentarios críticos en redes oficiales y se bloquearon perfiles que compartieron los videos. El caso ha sido señalado como ejemplo de represión y abuso de autoridad, especialmente por la falta de protocolos y el uso excesivo de la fuerza. La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, ENSU, del INEGI ubica a Tlalnepantla entre los municipios más inseguros del Edomex, con una percepción de inseguridad del 74.2%. Estamos en el nivel 3. Fernandito, un niño de 5 años, fue detenido el 28 de julio de 2025 por una familia de prestamistas en el municipio de Los Reyes La Paz, Edomex. El motivo, una deuda de 1,000 pesos que su madre, Marcelina Noemí, no pudo pagar. Los agresores lo tomaron como prenda para presionar el pago.
Tras una semana de desaparición, el cuerpo del menor fue encontrado el 4 de agosto dentro de un costal, envuelto en sábanas y bolsas, oculto entre basura en el patio del domicilio de los prestamistas. La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico. 3 personas fueron detenidas: Carlos N., Lilia N. y Ana Lilia N. Están vinculados a proceso por agravado, desaparición forzada y podrían enfrentar hasta 140 años de prisión. La madre denunció que las autoridades ignoraron sus reportes previos. Incluso recibió amenazas por parte de policías de género del municipio, lo que la obligó a cambiar de abogado. El titular del DIF municipal renunció tras el escándalo. Vecinos y colectivos instalaron un memorial en Lomas de San Isidro y exigieron justicia. El caso se convirtió en símbolo de la violencia estructural contra la infancia y la negligencia institucional. Tenancingo, Tlaxcala, es considerado el epicentro de la con fines de en México. Esta actividad se ha normalizado como negocio familiar en la región sur de Tlaxcala, donde generaciones de tratantes heredan el oficio. Las víctimas suelen ser mujeres jóvenes, muchas veces menores de edad, captadas mediante engaños, promesas de amor o regalos. Aunque el foco está en Tlaxcala, las redes se extienden hacia municipios mexiquenses como Chalco, Valle de Chalco, Nezahualcóyotl y Ecatepec, usados como puntos de tránsito, reclutamiento o explotación. Las víctimas son trasladadas por carretera hacia zonas urbanas o fronterizas, e incluso hasta Estados Unidos. Los tratantes suelen operar en pareja o en familia. Los hombres enamoran a las víctimas. Las mujeres, madres, esposas, cuñadas, las vigilan, cuidan a sus hijos o las retienen en casas fortificadas. En algunos casos, las víctimas son obligadas a atender hasta 30 hombres al día en ciudades como Nueva York. A pesar de múltiples denuncias, las autoridades locales han sido acusadas de minimizar o negar la existencia del problema. La falta de operativos coordinados entre Tlaxcala y el Edomex ha permitido que estas redes sigan operando con relativa libertad. Organizaciones como Red Retoño y Coalición contra el Tráfico han documentado estos vínculos y exigido acciones concretas. El 30 de julio, Día Mundial contra la Trata, se realizan protestas y memoriales en Tenancingo y municipios mexiquenses. En julio de 2025, autoridades estatales intervinieron 5 albergues operados por la Asociación Civil Ayudante al Niño, IAP en Chicoloapan y Texcoco, tras múltiples denuncias, maltrato físico y negligencia institucional. Estos albergues funcionaban bajo convenios con el DIF estatal, lo que agrava la responsabilidad institucional. Se rescataron 38 menores en situación de riesgo, quienes fueron trasladados a espacios seguros. Se encontraron evidencias de violencia sistemática, amenazas, castigos físicos y presunto abuso. Exvoluntarios denunciaron que el sistema estaba podrido desde la raíz y que las autoridades sabían de las irregularidades desde 2017, sin actuar. El ciudadano estadounidense Steve Rosero, director de los albergues, ha sido señalado como responsable de encubrimiento y manipulación religiosa. Solo un cuidador, Javier Colosia López, ha sido sentenciado 12 años por violación agravada en 2022, los demás directivos siguen sin enfrentar cargos. Se reporta que los niños eran canalizados por el DIF a pesar de las carpetas abiertas por... A pesar de las denuncias, muchas carpetas no han sido judicializadas. Las familias afectadas han tenido que acudir a medios de comunicación para visibilizar los casos ante el silencio de las instituciones. Estamos en el nivel 4. Diversos testimonios y reportajes han documentado que, en municipios como Cuautitlán Izcalli,
Ecatepec, Ixtapaluca y Valle de Chalco, agentes estatales han sido señalados por proteger redes de encubrir explotadores y amenazar a víctimas que intentan denunciar. En Cuautitlán Izcalli, 2 jóvenes denunciaron que fueron interceptados por agentes ministeriales sin orden judicial, golpeados y extorsionados por 20,000 pesos. Al intentar grabar, los policías les obligaron a borrar los videos. Tras acudir a la fiscalía, fueron ignorados y posteriormente amenazados nuevamente por los mismos agentes que los esperaban afuera del edificio. En otros casos, mujeres víctimas de trata han declarado que los policías sabían dónde estaban retenidas, pero nunca intervinieron. Algunas incluso aseguran que los agentes recibían pagos por vigilar que no escaparan. El operativo Enjambre, diciembre de 2024, reveló vínculos entre funcionarios municipales y cárteles como la Familia Michoacana, CJNG y Unión Tepito. Se detuvo a 24 servidores públicos, incluidos alcaldes y directores de seguridad pública, por delitos como muchos de ellos relacionados con redes de el director de seguridad de Texcaltitlán antes de ser capturado, lo que sugiere el nivel de presión y complicidad existente. Organizaciones como México Unido contra la Delincuencia han exigido que se judicialicen los casos y se rompa la cadena de impunidad. Sin embargo, muchos expedientes siguen sin avanzar y las víctimas continúan enfrentando amenazas. México ha registrado oficialmente más de 122,000 personas desaparecidas hasta febrero de 2025. Sin embargo, organizaciones como Causa en Común denuncian que el gobierno ha implementado estrategias para reducir artificialmente estas cifras, creando categorías ambiguas como personas ubicadas, personas sin datos suficientes para identificar, personas sin indicios para su búsqueda. Se reclasifican expedientes sin fundamento legal ni técnico, lo que permite sacar miles de casos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En algunos estados, incluyendo el Edomex, se ha reportado que familias reciben notificaciones de localización sin pruebas reales, como si sus seres queridos hubieran sido encontrados, cuando en realidad siguen desaparecidos. Esta manipulación genera una falsa percepción de éxito en las estrategias de seguridad. Dificulta la labor de colectivos de búsqueda, que dependen de cifras oficiales para rastrear patrones y zonas de riesgo. Refuerza la impunidad, ya que muchos casos quedan sin seguimiento judicial ni forense. Colectivos como Luz de Esperanza y Hasta Encontrarles han denunciado públicamente que el Estado es responsable de esta crisis, independientemente del partido en el poder. En el Edomex, madres buscadoras han documentado cómo sus denuncias son ignoradas o cerradas sin investigación. Lo que ocurre en Chiconautla. Reos han denunciado que bandas internas ejercen para engañar a otros internos y sus familias. Se han difundido videos donde se observa a presos siendo las grabaciones se envían a familiares para exigir pagos de 10,000 a 50,000 pesos, bajo el penal presenta autogobierno, es decir, los reos controlan áreas clave del recinto. Lo que ocurre en Barrientos. Aunque menos mediático, se han reportado por parte de custodios y grupos internos. Familias denuncian que los reos son por negarse a pagar cuotas de protección o por conflictos internos. Hay reportes de aislamientos prolongados, negación de atención médica y amenazas constantes. Luis N., alias El Tato, lideraba una red de en varios penales mexiquenses, incluyendo Nesa Bordo y Chiconautla. Fue grabado a reos con palos mientras exigía pagos. Su presencia provocó un motín en Chiconautla en 2017, tras intentos de otros internos. A pesar de contar con amparo,
fue trasladado a un penal federal por representar un riesgo extremo. La penales viola tratados internacionales y la Constitución mexicana. La existencia de autogobiernos y redes de sugiere colusión entre autoridades penitenciarias y grupos criminales. Colectivos de derechos humanos exigen intervención federal y auditorías independientes. Estamos en el nivel 5. El 9 de febrero de 2020, Ingrid Escamilla, de 25 años, fue por su pareja, Eric Francisco Robledo Rosas, en su departamento en la Colonia Vallejo, Alcaldía Gustavo Amadero, Ciudad de México. Tras una discusión, intentando ocultar el cuerpo en bolsas y drenajes. El hijo del agresor presenció el crimen, y fue la exesposa de Eric quien alertó a la policía tras recibir su confesión. Eric Francisco tenía denuncias previas por violencia familiar, incluyendo una interpuesta por su exesposa en el Estado de México. A pesar de estos antecedentes, nunca fue procesado ni sancionado, lo que permitió que continuara con patrones de violencia. Se ha señalado que familiares del agresor encubrieron sus conductas violentas, minimizando los hechos y protegiéndolo de consecuencias legales. El caso generó una ola de indignación nacional, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la filtración de imágenes periciales del cuerpo de Ingrid por parte de funcionarios públicos. Esto llevó a la creación de la Ley Ingrid, que sanciona con hasta 18 años de prisión a quienes difundan imágenes de víctimas. En octubre de 2022, Eric Francisco fue condenado a 70 años de prisión, la pena máxima por feminicidio en México. Las madres buscadoras son mujeres que, ante la inacción del Estado, se organizan para localizar a sus hijos desaparecidos. En el Estado de México, colectivos como Flores en el Corazón y Buscando Vidas y Justicia por México han documentado agresiones, amenazas y abandono institucional. En Tecámac, integrantes del colectivo han sido amenazadas durante jornadas de búsqueda, especialmente cuando las carpetas de investigación involucran funcionarios o grupos criminales locales. En Ecatepec, aunque existe una célula municipal de búsqueda, las madres han denunciado hostilidad social y falta de protección efectiva, incluso durante operativos pactados. Elizabeth Machuca, representante de Flores en el Corazón, denunció que 2 madres fueron amenazadas entre el 28 y 29 de julio de 2025, sin que se activaran medidas de protección como botones de pánico. Durante actividades como el pegado de fichas, han sido insultadas por ciudadanos que minimizan la gravedad de las desapariciones. Algunas madres han tenido que cambiar de domicilio o suspender búsquedas por temor a represalias. A pesar de las denuncias, muchas autoridades locales no han implementado protocolos de seguridad ni acompañamiento psicológico. Las carpetas de investigación consideradas delicadas por los propios funcionarios son precisamente las que más riesgo implican para las buscadoras. Los colectivos han exigido al gobierno estatal y federal acciones urgentes. Protección legal y física. Acompañamiento en operativos. Reconocimiento oficial de su labor humanitaria. Mientras tanto, las madres continúan su lucha, enfrentando el dolor de la ausencia y el riesgo de convertirse en nuevas víctimas. Zumpango, agosto de 2024. 2 jóvenes, Marco Antonio, mexicano, y Junior Alexander, venezolano, fueron reportados como desaparecidos el 23 de agosto tras salir de un bar en Tizayuca. Sus cuerpos fueron encontrados sin vida en un predio baldío de Zumpango el 26 de agosto. El caso generó alarma por la rapidez del hallazgo y la falta de rastros previos, lo que sugiere una posible ejecución sistemática. Huehuetoca, patrón de desapariciones grupales. Aunque menos mediático, Huehuetoca ha sido señalado por colectivos como zona de tránsito donde grupos de jóvenes migrantes y locales desaparecen sin dejar rastro, especialmente en rutas cercanas al tren y zonas industriales.
Las denuncias apuntan a presencia de redes de trata y crimen organizado, con poca respuesta institucional. Según el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, el fenómeno se ha vuelto sistemático. Más de 110.000 personas desaparecidas en México hasta mayo de 2025. El año 2024 registró el mayor número de casos, 1,306. Jóvenes entre 18 y 35 años son el grupo más afectado. El patrón incluye desapariciones múltiples en zonas de alta vulnerabilidad. Estamos en el nivel 6. En México, es un delito poco documentado oficialmente, pero rumores persistentes y testimonios locales han señalado casos sospechosos en zonas rurales como Tejupilco, Estado de México. Se han reportado hallazgos de cuerpos con signos de extracción quirúrgica de órganos, sin que se esclarezca si se trata de prácticas médicas, rituales o crimen organizado. Tejupilco, foco de rumores. Habitantes y colectivos han denunciado desde 2023 la aparición de cuerpos en parajes rurales sin órganos vitales, corazón, riñones, hígado, en condiciones que no coinciden con violencia común. Aunque no hay carpetas oficiales que confirmen, la falta de investigación y el silencio institucional han alimentado la sospecha de encubrimiento. En Teuchitlán, Jalisco, el colectivo Guerreros Buscadores denunció en 2025 que el cártel Jalisco Nueva Generación operaba un crematorio clandestino donde se cometían atrocidades como testimonios de sobrevivientes revelaron que cuerpos eran seccionados en un cuarto llamado la carnicería y se encontraron placas de titanio, dentaduras y restos humanos sin órganos. El 6 de mayo de 2025, en la colonia Ampliación San Marcos de Tultitlán, Estado de México, fueron encontrados dos cuerpos encobijados en plena vía pública. Estaban dentro de bolsas de plástico, y los cuerpos mostraban signos de... Aunque los reportes oficiales no mencionan símbolos esotéricos explícitos, el rumor local y la narrativa popular bautizaron el caso como obra de las brujas de Tultitlán, debido a la forma del hallazgo y el contexto ritualizado. Vecinos reportaron ruidos inusuales durante la madrugada, lo que alimentó la idea de un acto ceremonial. El uso de cobijas, bolsas negras y la disposición de los cuerpos ha sido interpretado por colectivos como simbolismo de purificación o ofrenda, aunque no hay confirmación pericial. En redes sociales se difundieron versiones sobre símbolos pintados en el suelo, pero no fueron corroboradas por la Fiscalía. En México, algunos expedientes relacionados con desapariciones forzadas o casos de alto perfil han sido clasificados como reservados por motivos de seguridad nacional o razones de Estado. Esta práctica impide el acceso público a información clave, incluso para familiares de las víctimas, obstaculizando la justicia y la rendición de cuentas. Aunque Atizapán es más conocido por el caso de Andrés Mendoza, también se han reportado desapariciones vinculadas a redes criminales y funcionarios locales. Colectivos han denunciado que al menos 3 expedientes fueron sellados en 2023, alegando que involucraban a personal de seguridad pública. No se ha permitido acceso ni a familiares ni a organizaciones civiles, bajo el argumento de protección de terceros. En Toluca, la Fiscalía ha sido señalada por clasificar expedientes de desapariciones como ausencias voluntarias, incluso cuando hay evidencia de violencia o participación de autoridades. Según el informe Red Lupa 2023, Toluca concentra más de 660 casos activos, pero muchos no han sido judicializados ni abiertos al escrutinio público. Eso ha sido todo. Por favor no olvides dejar tu like, comentar qué otros casos turbios del Estado de México conoces, compartir el video con un amigo tuyo y suscribirte a mi canal. Hasta pronto, cuídate mucho.